Preview. Muy buenas noches, son las 19 horas en punto del martes 28 de abril de 2020 y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la pandemia de COVID, enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y hoy vamos a enfocarnos en tres elementos. El primero, el informe técnico diario, que presentará el doctor José Luis Salomía. Segundo, el informe de movilidad, que ya dijimos que lo vamos a estar presentando periódicamente para ver cómo está aplicándose las medidas de seguridad sanitaria. Lo presentará el doctor Ricardo Cortés. El doctor Alomía es el director general de epidemiología, el doctor Ricardo Cortés es el director general de promoción de la salud. Y tenemos un nuevo mensaje de nuestra querida jefa Fabiana a través de un video ilustrativo de lo que ocurre en la atención de las personas con COVID. Y luego pasamos a preguntas y respuestas. Le pido al doctor Alomía si es tan amable de presentar el informe técnico. Con su permiso, señor secretario, buenas noches con todas y con todos. Estamos nuevamente aquí en la conferencia vespertina para poder actualizar, en este caso, el panorama tanto internacional como nacional de COVID-19. Estamos en el día 37 de nuestra Jornada Nacional de Sana Distancia, en la cual, como ya conocemos todos, pero nunca está de más volverlo a recalcar, invitamos a toda
la población, toda la población que en este momento nos está escuchando y viendo a través de sus medios de comunicación y de las vías de comunicación oficiales del gobierno, a quedarse en casa. Y quedarse en casa sobre todo si formamos parte de un grupo de riesgo, si tenemos más de 60 años de edad, si tenemos o padecemos de hipertensión arterial, de diabetes, de sobrepeso o obesidad, así también como de alguna enfermedad que nos genere inmunodeficiencia, ya sea porque estamos en tratamiento o ya sea porque tenemos inmunodeficiencia adquirida como tal, o lógicamente tenemos el antecedente también de tabaquismo, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy importante, si son mujeres embarazadas, por favor hay que quedarnos en casa. Este es el grupo poblacional que más debemos de proteger, y un llamado especial a las familias, a los amigos de estas personas, para poder ser precisamente un grupo de apoyo, de sostén, para que estas personas puedan mantener ese autorresguardo domiciliario y podamos entonces evitar ese riesgo de complicaciones que tienen de por sí estas personas. Estamos en las número 60, la conferencia vespertina del día de hoy, del 28 de abril. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver el panorama internacional de la pandemia. Otro punto porcentual menos, se sigue contrayendo la pandemia en el mundo, 38% ahora representan solo los casos en los últimos 14 días, y asimismo podemos continuar viendo cómo se hace cada vez más visible la diferencia que hay entre los casos que se confirman en los últimos 14 días en el continente europeo, así como los que se confirman en la región de las Américas. De hecho, en la región de Europa ya representa prácticamente el 40% solamente de los casos en los últimos 14 días, y las Américas, con los 535.172, se mantiene alrededor de un 48%, es prácticamente la mitad de todos los casos que se han confirmado en el mundo en los últimos 14 días, por lo tanto es donde la pandemia se mantiene todavía activa en función de estos casos. La tasa de letalidad global se ha mantenido durante los últimos días estable en el dato que venía también desde la última semana, en 6.9%. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver la actualización de las cifras para México, 16.752 casos confirmados, que igualmente son los acumulados, es decir, todos los casos que han sucedido, todas las personas que han dado positivas a una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2 representan ese total acumulado de 16.752, pero igualmente la epidemia activa en el territorio mexicano son estos 5.329 casos confirmados que en su momento iniciaron con signos y síntomas de la enfermedad solamente en los últimos 14 días, y esto viene a ser, ya decíamos, solo una tercera parte de ese gran acumulado de casos que hemos tenido. 11.220 casos sospechosos, esa cifra sí incrementó del día anterior, recordando que de aquí podremos tener más casos confirmados en un momento determinado. 1.569 lamentables defunciones que también han ocurrido a causa de la enfermedad, poco más de 49.000 personas que también dieron negativo a la prueba para virus SARS-CoV-2, y ya son más de 77.000 personas las que han sido estudiadas en México como casos sospechosos para la enfermedad. En la siguiente diapositiva veremos la distribución de la carga acumulada, de la cantidad de casos acumulados, de esos 16.752, en donde ustedes podrán identificar en los colores más oscuros, el rojo y el marrón más oscuro, aquellos estados que han concentrado desde el inicio de la epidemia la mayor cantidad de casos confirmados. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución, pero en un orden ascendente, para que ustedes puedan rápidamente identificar cuáles son estas entidades federativas que han acumulado la mayor carga de enfermedad, y cuáles en un momento determinado inclusive se encuentran a lo mejor en otra fase diferente a la de estas entidades federativas, en donde apenas están iniciando con una transmisión. En la siguiente diapositiva vamos a ver el mapa nuevamente, pero ahora solo con la distribución de los 5.329 casos que representan la epidemia activa en México. Seguimos viendo cómo los estados que conforman o están al borde del Golfo de
de México, así como en el noreste, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, continúan todavía en color naranja, quiere decir que se mantienen en una escala similar a la que han estado en los últimos 3-4 días, y las entidades federativas que concentran la mayor carga de enfermedad las tenemos en el rojo y en el marrón oscuro. En la siguiente vamos a ver esta misma distribución, igual por orden descendente para que puedan ustedes ubicarlas rápidamente. Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco y Sinaloa, y Baja California son las que tendrían la escala de color más alta, precisamente porque en todos estos casos han superado los 200 casos acumulados en los últimos 14 días, hablando de la epidemia activa. En el siguiente mapa podemos ver la actualización de la distribución, pero ahora por tasa de incidencia acumulada, es decir, la cantidad de casos que hay por cada 100,000 habitantes, que para todo el territorio nacional es de 4.17, pero esto varía dependiendo, lógicamente, de la base poblacional que hay en cada una de las entidades federativas. Igualmente, y lo hemos dicho noche con noche, las entidades federativas que tienen los colores más oscuros son precisamente las que tienen la mayor tasa de incidencia por 100,000 habitantes, por lo tanto están teniendo importante transmisión y dispersión al interior de estos estados. En la siguiente diapositiva veremos esta misma distribución, igual y por orden descendente, para que ustedes puedan también rápidamente ubicar los estados. La siguiente, por favor. La distribución de las 1.569 lamentables defunciones que han ocurrido hasta el momento están graficadas por fecha de ocurrencia, es decir, la fecha en la que sucedió la defunción, y pueden ver en las columnas apiladas, aquellas que están en color naranja claro, son las que todavía tienen clasificación de sospechosas, es decir, que estamos esperando un resultado de laboratorio para saber si se confirman o no a la enfermedad, pero como hemos dicho también, las colocamos para poder tener un poco la visualización del total de defunciones que están ocurriendo. Estamos aquí hablando de defunciones por IRAG, es decir, todas aquellas infecciones respiratorias agudas graves que tuvieron esa clasificación y que por lo tanto se convierten en casos sospechosos de COVID-19 y que lamentablemente fallecieron, están todas aquí integradas con la intención de poder ver un poco la tendencia que las defunciones están teniendo en el territorio mexicano. Así también en la siguiente diapositiva vamos a ver esta misma distribución, pero ahora por entidad federativa donde ocurrió la defunción y en donde también podemos ver en qué estados hay la posibilidad de que el número de defunciones se incremente o ya en este momento sea mayor, en función de que estamos esperando un resultado confirmatorio de las mismas. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos nuestra curva epidémica de casos confirmados y sospechosos. Igual, comentamos, estamos poniendo ambos, no solamente los que ya están confirmados por laboratorio, sino también los que están esperando un resultado, para en su momento poder ver cómo se está comportando la tendencia de las infecciones respiratorias agudas leves y graves. Aquí sí están las dos, están las leves y las graves, y bueno, podemos ver claramente que la tendencia continúa incrementándose. Si recuerdan, el día de ayer precisamente presentamos cómo iba el porcentaje de positividad, y si recuerdan ya estaba en un 48%, por lo tanto la expectativa de que prácticamente la mitad de esos casos que están en color naranja claro, ¿sí?, se conviertan en casos confirmados, y eso entonces esté alimentando la curva de casos que están en color rojo, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. Vemos nuestra curva acumulada de casos confirmados con los 16.752. Representaron 1.223 nuevos casos confirmados del día de ayer para hoy, y en función de la carga que teníamos ayer, esto representa un incremento del 7.9%, que es un número que es una proporción de incremento que más o menos se ha mantenido o ha estado en esos rangos de 7 a 10% que hemos visto en las últimas 2 semanas. Y en las columnas de color naranja en la parte de abajo podemos ver cómo hay ese nuevo incremento que es superior a lo que veíamos en los 2 días previos, lo cual nuevamente revierte un poco la tendencia ascendente como tal, es decir, se convierte otra vez en una tendencia ascendente. Ya un día martes, ya de una semana con actividad, vamos a ver miércoles, jueves, viernes cómo se sigue comportando esta tendencia en los siguientes días.
En la siguiente diapositiva y en las siguientes 3 que siguen es precisamente la visualización de cómo están las proporciones de ocupación y de disponibilidad de 2 tipos de camas, aquellas que están destinadas a casos de IRAG, infecciones respiratorias agudas graves, pero que no requieren de un ventilador, es decir, que tienen una cama, necesitan una cama general, pero con ciertos cuidados especializados, y veremos también los que en su momento requieren sí de una cama para paciente crítico, en donde debe de estar presente un ventilador. Este es el corte general. Cada uno de esos puntos o prácticamente círculos azules que ustedes ven en el mapa son unidades de salud que al corte, que es el día de ayer completo, desde las 00 horas hasta las 23:59, notificaron su información. Estas fueron 585 unidades de una expectativa, o es decir, de 669 hospitales que tienen usuario y password para notificar. Por lo tanto, la notificación, y si ustedes ven el porcentaje, también se incrementó en función del día de ayer, antes de ayer, para el día de ayer ya fue 87% la notificación, y así vamos incrementando esta actividad. En relación a las camas IRAG disponibles, que fueron 13.267, y las camas IRAG ocupadas, que son 3.553, entonces a nivel nacional el día de ayer cortó con un 21% de ocupación para las camas generales, que precisamente en la siguiente diapositiva podemos ver esta distribución. Ahí al final tenemos ese porcentaje nacional, que es del 21%, el que vimos en el mapa, pero aquí podemos ver cómo se comporta ya para cada entidad federativa. Y ayer veíamos que la Ciudad de México había rebasado el 50%, estaba por encima de la mitad, hoy ya es del 58%, lo sigue Baja California y el Estado de México también con las proporciones más elevadas, 44 y 40% respectivamente, y vemos otras entidades federativas en las cuales todavía la disponibilidad de camas generales es bastante amplia. En la siguiente diapositiva tenemos ahora la distribución de las camas con ventilador. Vemos también cómo la Ciudad de México, México y en este caso Sinaloa son los que tienen las proporciones más elevadas de camas ocupadas, ¿verdad? Sin embargo, en los diferentes sectores que conforman el Sistema Nacional de Salud hay todavía disponibilidad de camas para poder atender este tipo de pacientes, pero sí es importante mencionar que en la medida de que se incrementen los casos, esto hará que los casos graves y los casos críticos también se incrementen, y entonces podremos estar viendo una disminución de la disponibilidad de camas y consecuentemente un incremento de la ocupación, que es algo que precisamente es uno de los objetivos de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que la ocupación no se incremente, que los hospitales no sean rebasados y que todas las personas que padecen la enfermedad, pero sobre todo aquellas que desarrollan enfermedad grave, puedan tener siempre asegurada una cama de hospital en un segundo y en un tercer nivel de ser necesario, para que puedan en su momento tener la atención que se requiere. Esa sería la actualización para el día de hoy. Gracias, doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología. Le pido al doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, si nos presenta el informe de movilidad en el espacio público. Muchas gracias, doctor. Con muchísimo gusto vamos a ver 4 diapositivas con la movilidad. En esta ocasión hemos decidido presentar los gráficos por estado de la República con las 2 fuentes distintas y diferenciadas. La línea azul son los datos de la empresa Google, el sistema operativo, y la línea amarilla es de Twitter. Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, en Aguascalientes, como en los últimos días a través de Twitter se ha mostrado un incremento en la movilidad que ya llega a cifras de menos del 50%. Esto quiere decir que están ahorita recuperando movilidad. Invitamos a la población de Aguascalientes a regresar a su casa y a mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia. Baja California
se mantiene por debajo del 50% de movilidad, y Baja California Sur, a pesar de tener ahí con los datos de Twitter un pequeño pico de incremento en la movilidad, también ha regresado a números por debajo del 50%. Al igual que Campeche, que como pueden ver, las dos líneas van bastante de la mano, como en los otros estados de la República. Coahuila con movilidad por debajo del 50%, Colima también, aunque también tuvo un pico que seguramente está relacionado con algunos días considerados como vacaciones. No son vacaciones, es la Jornada Nacional de Sana Distancia. Chiapas, a través de Twitter, muestra también reducción de menos del 50%. Hay que hacer también unos recordatorios por parte de nosotros y por parte de las autoridades locales de estar en casa, al igual que Chihuahua, que también, a pesar de que había estado bastante también por debajo del 50%, ha tenido una pequeña recuperación a través del monitoreo de Twitter. La siguiente, por favor. Ciudad de México se mantiene por debajo también del 50%, Durango por arriba del 50% y también con un pico importante, Guanajuato por debajo del 50%, al igual que Guerrero, que también mantiene picos de altas y bajas a través de los usuarios de Twitter. El estado de Hidalgo, que fue uno de los que habíamos presentado como menor movilidad en el último reporte que hicimos en un índice combinado de estas dos fuentes, aquí vemos por qué. Aquí vemos por qué hay un impacto en la reducción de la movilidad a nivel estatal, dado que los usuarios de Twitter están mostrando mucha movilidad en el estado de Hidalgo, diferente a lo que presenta el estado de Jalisco, que en ambas fuentes muestra un franco descenso en la movilidad ciudadana, tanto de Google como de Twitter. Al igual que el Estado de México, que está rayando el 50%, los invitamos a disminuir más la movilidad en el Estado de México para lograr aplanar más la curva. Y en el estado de Michoacán, aunque ya recuperaron estos números por debajo del 50%, también hubo un pico ahí de actividad a través de las cuentas de Twitter. La siguiente, por favor. Morelos también muestra por ahí incremento de actividad en ambas plataformas. El estado de Nayarit también recuperando buena disminución de la movilidad, al igual que Nuevo León y Oaxaca. Puebla por debajo del 50% también, bastante aceptables los números, aunque también, como pueden observar, en esa semana hay un pico de movilidad. Y al igual que en Querétaro, que estamos un poquito rayando el 50%, hay que estar por debajo del 50%, idealmente por debajo del 65%, para poder mitigar más la curva. Quintana Roo, también van las dos líneas bastante de la mano y con buena disminución de la movilidad, al igual que San Luis Potosí, que es la última gráfica de esta. La siguiente, por favor, es la última diapositiva de este informe. Sinaloa también por debajo del 50%, al igual que Sonora y Tabasco, que muestran también un descenso en la actividad de acuerdo a los datos de Twitter. Tamaulipas también va muy de la mano y rayando el 50%. Tlaxcala ha disminuido después de un pico importante de incremento de la movilidad, ya ha disminuido también. Veracruz van muy de la mano Google y Twitter, mostrando una disminución de la movilidad de alrededor del 50%. Yucatán también por debajo del 50%. Y Zacatecas, que es en donde Google muestra una disminución por debajo del 50%, con niveles que inclusive hace algunas semanas llegaron al 75%, pero que por desgracia los usuarios de Twitter muestran una movilidad muy incrementada, y eso fue lo que hizo que en el reporte anterior se modificara el esfuerzo que hacen los usuarios de una plataforma, que se puede ver afectado por usuarios de otra plataforma, en este caso la de Twitter, que está
no llega ni al 25%. Entonces, es a estos, en general, a los usuarios de Twitter que están ahorita en sus casas, que estamos ahorita aquí, los invitamos a mantener la sana distancia, a respetar la Jornada Nacional de Sana Distancia y a quedarse en casa. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Ricardo Cortés. Ahí solo para que todos tengan presente, el periodo de observación, el periodo de monitoreo es del 15 de febrero hasta el 27 de abril, lo que se muestra en cada una de las 32 gráficas que mostró el doctor Ricardo Cortés. Vamos a tener entonces el video de la jefa Fabiana, si son tan amables, y escuchemos con atención el mensaje que nos transmite y pasamos a preguntas. Cuando el personal de salud está en contacto con un paciente infectado con COVID, debemos ser muy sensibles porque esa persona también tiene miedo, también está consternada porque cambió su vida y dejó a su familia, y de un día a otro le avisaron que finalmente es sospechoso o confirmado de COVID. El paciente con COVID está aislado, no puede ver a nadie más que al personal de salud. Y hoy el personal de salud somos su familia temporal. Y somos una gran familia al final. Gobierno de México. Gracias, la jefa Fabiana, la maestra Fabiana Cepeda Arias, jefa de la División de Programas de Enfermería del Seguro Social. Pues abrimos a preguntas y respuestas, ahora son poquitos, así que va a haber más tiempo. Usted, por favor. Gracias. Buenas noches. Daniela Pastrana, de Pie de Página. Le quería preguntar, ¿ha habido en el Reino Unido e Italia información sobre una variedad de el virus que está provocando inflamación en los niños? Quería saber si tienen alguna información de eso, si básicamente qué información tienen sobre eso. Luego, algo que ya ha explicado aquí, pero como en esta semana hemos conocido ya de muchos más casos de gente que se empieza a sentir mal, cercanos a todos nosotros, queríamos saber qué es exactamente lo que tenemos que hacer cuando, si alguien se empieza a sentir mal, si se siente cansado, si tiene dolor de cabeza, en qué momento uno tiene que definir si debe ir a un hospital o no, en qué tenemos que hacer los que estemos alrededor, los que estamos incluso de pronto trabajando con algún compañero, qué es lo que se tiene que hacer exactamente, y básicamente creo que es eso. Muchas gracias, gracias. Sobre lo que comenta de la variante del coronavirus, del nuevo coronavirus, que podría estar dando mayor afección en niños, todavía no tenemos una información que sea suficientemente confiable para comentarla. Efectivamente vimos notas de prensa donde se menciona esto, tratamos de rastrear si se trataba de un estudio científico o de un informe técnico consistente, no lo encontramos, las fuentes parecen ser más anecdóticas que documentales formales, pero lo seguiremos buscando y en caso de que exista alguna información útil, con mucho gusto la compartimos. Sobre su segunda pregunta, Daniela, gracias por hacerla y qué bueno que esté presente esta pregunta a través de las comunicadoras y comunicadores para también que la sociedad lo retome. Nos sigue pareciendo muy importante que las personas con COVID que tienen mayor probabilidad, mayor riesgo, mayor posibilidad de complicarse, acudan tempranamente a las unidades de salud. La distinción no es fácil, ni para las personas que pudieran padecer COVID, ni necesariamente para dar una recomendación puntual de aplicación general que distinga claramente estos dos conjuntos de personas a quienes se refirió el doctor Alomía al inicio del informe. Gruesamente tenemos lo siguiente: 8 de cada 10 personas que tengan COVID van a tener una enfermedad leve, una enfermedad que se va a limitar solita, porque el sistema inmune va a lograr controlar al virus y el virus se va a eliminar del cuerpo
en aproximadamente 14 días. ¿Quiénes son estas personas? En general son personas jóvenes, personas que no sean mujeres embarazadas, personas que no tengan enfermedades crónicas. Y tenemos el segundo grupo de personas, que son exactamente las personas que tengan lo contrario. Personas en general adultas mayores, específicamente mayores de 60 años de edad, embarazadas, y también personas que tengan diversas enfermedades crónicas, una o más. ¿Cuáles son estas enfermedades crónicas? Son diabetes mellitus, hipertensión arterial, tener la presión arterial alta, obesidad, enfermedad pulmonar crónica como enfisema, bronquitis o asma, y también enfermedad cardíaca crónica, historia de enfermedad isquémica, historia de un infarto, por ejemplo, angina de pecho, arritmias o malformaciones cardíacas congénitas, alteraciones de las válvulas cardíacas o historia de cirugía de las válvulas cardíacas, reemplazo de válvulas cardíacas. También personas que tengan inmunosupresión, abatido, deprimido, disminuido el sistema inmune, el sistema de defensas del organismo. Por mencionar algunos ejemplos, pero no son los únicos casos, personas que utilizan medicamentos contra el cáncer, personas que utilizan medicamentos para las enfermedades autoinmunes, conocidas popularmente como enfermedades reumáticas, lupus eritematoso generalizado, artritis reumatoide, enfermedad mixta del tejido conjuntivo, por mencionar algunas. ¿Cuáles son estos medicamentos inmunosupresores? Uno muy común, afortunadamente ya de menor uso, es los derivados de la cortisona, o también un grupo más moderno de medicamentos que dirigidamente afectan la potencia del sistema inmune para poder mantener el control de estas enfermedades autoinmunes. Desde luego también el cáncer mismo, distintos tipos de cáncer, quizá excepto los cánceres de piel, pueden afectar por sí mismos la eficiencia del sistema inmune. También personas que vivan con VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, en particular quien tiene un periodo largo de tener la infección, o bien que ha tenido un deterioro de la cuenta de células CD4, los linfocitos que son centrales para la respuesta inmune. Por mencionar los grupos más frecuentes. Ahora, un elemento que preocupa en México, a diferencia de Europa, de los países europeos, es que en México, como hemos descrito una y otra vez, tenemos una importante proporción, porcentaje de personas adultas jóvenes que tienen complicaciones. Y la explicación, esta misma mañana lo decíamos, está en la gran cantidad de personas que viven en México que tienen una o más de estas alteraciones. La más frecuente es la obesidad. México es el país del mundo entero que en algún momento ha tenido los mayores índices de prevalencia de obesidad. Hoy ya no es el primero, pero siempre oscila entre el primero y el tercero. En obesidad juvenil e infantil es el primero todavía. Y también diabetes e hipertensión. Y estas enfermedades crónicas están asociadas con la mala nutrición. Y hemos comentado muchas veces desde antes de COVID que estos son graves y grandes problemas de salud pública de México. De hecho, la mala alimentación es causante de la mitad, imagínense ustedes, la mitad de las muertes que hay en México. En México mueren en promedio 600,000 personas, en 2018 murieron más de 722,000 personas. Es el año más reciente en el que hay registros, 2018, y murieron más de 722,000 personas. La mitad de las personas que murieron en ese año, y desde hace 12 años, mueren por una causa que está relacionada con la mala alimentación. Y la mala alimentación en particular
el consumo de 4 sustancias que están, o 3 sustancias y una característica de los alimentos que son por exceso. Exceso de sal, que es un factor de riesgo para la hipertensión arterial, exceso de azúcar, o azúcares, porque son varios tipos de azúcar, que es un factor de riesgo directo para la obesidad y la diabetes, exceso de grasas, que es un factor de riesgo directo para la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, y desde luego exceso de calorías, las calorías son la medida de la energía que tienen los alimentos. Y muy destacadamente, los alimentos que tienen estos excesos son productos industrializados que tienen muy pobre valor nutricional, pero en cambio excesos de estos productos. Esto se conoce, está perfectamente documentado y precisamente es lo que llevó al Gobierno de México a establecer una política multidisciplinaria y multifactorial de control de estos males crónicos a partir de mecanismos que modifiquen el tipo de alimentos que están disponibles para las personas que residimos en México. Hemos dicho también que las ciencias de la salud pública han mostrado en muchas partes del mundo que lo que comemos no depende solamente de lo que nosotros decidamos comer, sino de lo que está disponible. Y en México existe una excesiva oferta de estos productos industrializados y bebidas también, como las bebidas azucaradas, que tienen enormes concentraciones de azúcar, y es lo que está más disponible, incluso en términos de precio. Conseguir un alimento saludable, frutas, verduras, un alimento rico en proteínas, es más difícil que conseguir uno de estos productos de baja calidad. Y esto es el motor principal de la epidemia, que hoy no solamente ya causaba la mitad de las muertes, sino que hoy está teniendo un impacto importantísimo en cómo se vive en México la epidemia de COVID, ¿no? Entonces, aprovechando su pregunta, Daniela, quisiera enfatizar una vez más para la población: si usted tiene este tipo de enfermedades crónicas que hemos mencionado, o incluso si usted tiene antecedentes familiares, por ejemplo, de diabetes, su mamá, su papá, su tía, su hermano, su hermana, tienen historia de padecer diabetes, considérese en el grupo de mayor probabilidad de complicarse y no se espere. En el momento en que usted tenga los síntomas de COVID, que son fiebre, dolor de garganta, tos, acompañados posiblemente de dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de articulaciones, fatiga, quizá enrojecimiento de los ojos, escurrimiento de la nariz. Si usted tiene estos síntomas, en este momento de la epidemia, es probable que usted tenga COVID. Pero si además usted tiene estos antecedentes de estas alteraciones crónicas, o es una mujer embarazada, o tiene incluso familiares con diabetes, tome precauciones adicionales. No se espere en casa y acuda a consulta. Acuda a consulta en cuanto sea esto posible, y en personas de cualquier edad, tengan o no tengan estas condiciones de riesgo, cualquier persona, si en algún momento después de empezar con estos síntomas siente que no puede respirar, dificultad respiratoria le llamamos a esto, usted siente que no logra introducir a su cuerpo suficiente cantidad de aire, se percibe que necesita más aire, y lo percibe porque empieza a respirar más rápidamente o con mayor esfuerzo, o inspira muy intensamente, o se fatiga fácilmente con caminar tan solo unos metros, o le duele el pecho al respirar, o siente una opresión en el pecho. Si tiene estas sensaciones, independientemente de su edad, de que sea embarazada o de que tenga o no enfermedades crónicas, eso es una urgencia. Acuda a consulta ya, porque esto puede hacer la gran diferencia entre que se detecte muy tempranamente las complicaciones de COVID y entonces reciba el apoyo médico necesario, fundamentalmente es la oxigenación, o que llegue demasiado tarde y tenga complicaciones difíciles de solventar. Gracias por su pregunta, Daniela.
¿A dónde ir? A las distintas unidades de salud, si la persona tiene aseguramiento, por ejemplo, en el IMSS, a la clínica, a la unidad de medicina familiar que le corresponde, si está en el ISSSTE, a la unidad de medicina familiar u hospital que le corresponde, si es una urgencia, hay que acudir al hospital. Y si no tiene ningún aseguramiento y acostumbrado a ir a los servicios públicos, puede ir a los diversos unidades de salud que hay en la Ciudad de México, por ejemplo, o en el estado donde usted reside, o al hospital civil, el hospital general de su localidad. Y una cosa que es importante es que si usted necesita asesoría en general, puede hablar al 800-0044-800, 800-0044-800. Este es el número de atención ciudadana del sector salud que le asesorará sobre qué debe hacer y qué podría hacer. Si usted siente que tiene estas dificultades respiratorias o el dolor de pecho o los síntomas que he descrito como de urgencia, llame al 911. 911 es el número universal de atención de emergencias en todo México y ya hemos preparado con antelación hace más de 2 meses y medio que en el número 911 el personal que responde está entrenado para asesorar sobre el tema de COVID y también ayudarle a encontrar precisamente dónde está la unidad de salud más cercana en la que pueda atenderse. Gracias. Vamos a pasar con usted y con usted. Eric Hernández, de Diario Basta para Grupo Cantón. Doctor, la pregunta sería para empezar. En Estados Unidos añadieron 6 nuevos síntomas, entre escalofríos, la falta de olfato, del gusto. Aquí en México se ha presentado algún otro caso que presente este tipo de síntomas. Además, igual hacer la pregunta sobre, surge la duda todavía sobre la neumonía típica. Hay muchos casos, muchas muertes registradas por esta situación, entonces, si podrá presentar las principales diferencias entre COVID y neumonía típica para que queden claras para la población. Con mucho gusto. Sobre la primera pregunta, desde luego tenemos muchísimos casos que tienen pérdida del olfato, que tienen pérdida del gusto y que tienen escalofríos. Estos son síntomas generales de las enfermedades respiratorias agudas y la razón es que estos virus, no solo el virus SARS-CoV-2 causante de COVID, también el virus de influenza, rinovirus, adenovirus, metaneumovirus, otros coronavirus, afectan o dañan la superficie del aparato respiratorio y el aparato respiratorio empieza en la nariz y termina en el último resquicio de los pulmones. Al inflamar esta mucosa, que es la superficie interna de la nariz, se inflama y se deterioran el tejido y esto puede afectar la capacidad de sensación del olfato o del gusto. Generalmente es una pérdida temporal. En las personas que se recuperan pueden pasar algunas semanas, a veces incluso un par de meses antes de recuperarse de esta sensación. No es un predictor de gravedad. No quiere decir que la persona que perdió el olfato o el gusto tiene mayor probabilidad de complicarse, no tiene nada que ver con esto. Y el escalofrío es propio de la fiebre, es un síntoma que antecede a la fiebre, generalmente se percibe como una sensación de irritación generalizada, puede empezar la persona a temblar sin control y es precisamente el mecanismo que está anterior al aumento de la temperatura corporal. Sobre neumonía típica, también lo hemos comentado, siempre que exista la duda, nos parece importante abordarlo. Neumonía es un síndrome clínico, es decir, las características que presenta una persona y que pueden ser evaluadas por un profesional de la salud, cuando se inflaman los pulmones. Tenemos 2 pulmones y puede inflamarse más uno que el otro, o los dos. En general, para estas infecciones por virus, puede ocurrir una inflamación difusa, a diferencia de algunas neumonías causadas por bacterias que pueden tener solamente un segmento de un pulmón con alteración. En este caso, en los virus es generalizado. De hecho, técnicamente las neumonías causadas por virus se llaman neumonitis. Itis en general es un sufijo de las
terminología médica que quiere decir inflamación. Entonces, neumonitis, inflamación de los pulmones. Popularmente a la neumonía se le llama pulmonía, porque es la inflamación de los pulmones. Pero el término médico es neumonía. Cuando es causada por virus se llama neumonitis. Cuando existe neumonía atípica, es un elemento específico, un tecnicismo médico que identifica un desbalance entre lo que se puede visualizar en un estudio radiográfico. Antiguamente era una radiografía simple del tórax, hoy es común tener acceso a una tomografía del tórax y se ve un extenso daño que puede no corresponder con el grado de alteración funcional de los pulmones. Una de las funciones principales, no la única, pero la principal de los pulmones es intercambiar oxígeno del aire por dióxido de carbono que está al interior del organismo. Entonces necesitamos oxígeno para que circule por la sangre y llegue a todas las células del organismo, porque prácticamente todas las células del organismo necesitan oxígeno para funcionar, en particular el cerebro. Y esa es la función de los pulmones. Entonces, este es el síndrome clínico, le llamamos síndrome a aquella condición que puede estar causada por otras o múltiples causas, es decir, son manifestaciones comunes que se juntan, suelen presentarse al mismo tiempo, pero puede haber distintas causas. Hemos dicho una y otra vez, y lo vuelvo a decir para la población, durante una epidemia como esta, en donde tenemos además 50%, como lo relatamos anoche y hoy en la mañana, de personas con este síndrome positivas al virus SARS-CoV-2, cuando se hace la prueba de laboratorio, debemos asumir que toda neumonitis, toda neumonía típica es COVID, a menos que se muestre lo contrario. Y aún así puede ocurrir que, dada la forma abrupta, rápida, acelerada en que se presenta la enfermedad, la persona no tenga la oportunidad, o el equipo médico la oportunidad, de tomarle una muestra para diagnóstico. Hemos dicho, está en el lineamiento de vigilancia epidemiológica, que a pesar de que se pierda a la persona, es válido, es útil tomarle todavía una muestra de las secreciones respiratorias de nariz y faringe para hacer el diagnóstico. Pero desde luego puede ocurrir que la persona fallezca en su domicilio o que sencillamente por cualquier razón no se le alcanzó a tomar la prueba. Se debe tomar la prueba, se debe tomar la muestra para hacer la prueba. Pero si esto no ocurre, existe un tercer mecanismo que es el dictamen médico. En el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, con el propósito de enfatizar este procedimiento, se acaba de modificar, ¿se acaba o se va a modificar? Se está modificando, está la sesión permanente del Comité de Vigilancia Epidemiológica, porque nos interesa que quede más claro. Siempre el recurso de la dictaminación ha estado presente en la vigilancia epidemiológica, pero queremos que quede específicamente claro para promover a que se hagan estos dictámenes médicos. Y el dictamen médico no es otra cosa que la revisión de la evidencia, fundamentalmente el expediente clínico, por personas expertas que pueden decir, dados los antecedentes, por ejemplo, se conoce que el paciente en un promedio de 7 a 10 días antes de tener síntomas estuvo en contacto con alguien que tuvo confirmación de COVID. O bien, por las características clínicas, radiográficas, la evolución de la enfermedad, se considera que podría ser COVID. Y entonces, los dictaminadores y dictaminadoras, que es el personal de salud, dicen, es un caso de COVID diagnosticado por dictamen, no por laboratorio. Entonces, esa es la mecánica. Me llama un poco la atención que de repente viene por oleadas en las redes sociales y en las columnas periodísticas una angustia muy importante sobre las neumonías atípicas, y pocas veces veo que esa angustia esté como un acto de empatía y de compasión y de respeto y de cariño a las personas que tristemente pierden la vida. Más me parece como una obsesión en términos de una confusión o de la persistencia de ignorancia, a pesar de que aquí lo hemos explicado, pero con mucho gusto lo volvemos a explicar las veces que sea necesario. Muchas gracias. Usted, por favor.
Buenas noches, Dulce Soto del periódico Reforma. Quiero preguntarles si ya lograron documentar o ya tienen los datos de qué porcentaje de personas intubadas fallece o mejora, por favor. Y quiero preguntarles también si tienen información de qué perfiles por ocupación son los que se están contagiando más. Es decir, si pueden ser personas que se dedican, que son choferes, que son obreros, ¿por qué grupo de ocupación? Y la tercera pregunta sería, si una vez que ven el historial médico de estas personas que se están contagiando, pueden determinar en dónde se sospecha que pudieron adquirir el virus, por favor. Le pido al doctor Alomía si nos explica todos estos elementos. Los expertos en el tema de atención médica han reportado que en promedio, y esto depende lógicamente tanto de las unidades como de las entidades federativas, pero en promedio entre el 60 y el 80% de las personas que están en una cama crítica, es decir, que necesitan ser intubadas y están con un ventilador mecánico, lamentablemente terminan falleciendo. La segunda pregunta, perdón. Por ocupación, ¿qué grupos son los que más están contagiando? Por ocupación. Sí. Hay una distribución, sí. Déjeme consulto el dato específicamente y ahorita se lo comento. Sí hay un análisis de esto y lo que pasa es que hay una categoría dentro de la red que en su momento modifica esto que dice ocupación empleado. Entonces estos son los que tienen la mayor proporción, digamos, de personas que han enfermado del dato. Sin embargo, muchas veces se utiliza esa categoría porque así lo refiere el paciente cuando es entrevistado, pero no necesariamente el paciente especifica algún tipo de profesión o ocupación, sino que es una variable que se puede seleccionar del estudio epidemiológico y es esta de empleado la que normalmente tiene la mayor cantidad, casi el 42-43%. Más allá de lo que les diga el paciente, de lo que les responda, ¿ustedes cómo describirían la categoría de empleados? No la podemos nosotros describir porque, o sea, esta es información que el paciente nos da. Nosotros no podemos hacer una interpretación más allá de lo que el paciente nos dice. Seguro. Por neumonía atípica, que digamos que están como pendientes de un resultado en caso de que se hubiera hecho una prueba, ¿tendrían que sumarse a las muertes por COVID-19? No todas, no todas un elemento. Por eso también es importante el seguimiento del porcentaje de positividad, porque el porcentaje de positividad nos refleja el predominio que tiene una de las causas infecciosas, que es el SARS-CoV-2, el virus causante del COVID, respecto a otras posibles causas, algunas de ellas infecciosas y otras no infecciosas. Y, por otro lado, no todas las características radiológicas y clínicas y epidemiológicas son necesariamente compatibles en cada persona con la sospecha de COVID. Entonces, por eso es importante el dictamen. Es decir, no es solo un asunto estadístico de súmese y ya, se necesita la experiencia clínica de quien conoció al paciente, a la paciente, para tener esta información y este consenso de dictamen. ¿Dónde pudieron haber adquirido el virus? O sea, el historial médico. Sí, en el historial, digamos, en las variables todavía se continúa con la variable de antecedentes, en donde se exploran, en un momento determinado se hacen preguntas al paciente de dónde estuvo en los últimos 14 días, incluido si hubo algún antecedente todavía de viaje como tal. Entonces son datos que en su momento pueden ser consultados, digamos, en la base de datos o se puede hacer una investigación. Recordando que el estudio epidemiológico, el estudio de caso, tiene más de 120, 130 variables en total. De esas se han seleccionado las principales para poder ser publicadas en datos abiertos, pero nos han estado llegando diferentes tipos de solicitudes a través de INAIS, a través de correos electrónicos, a través de mensajes en redes sociales, donde en ocasiones son varias o muchas personas las que piden una variable o un dato más,
se analiza, se procesa y si ese dato no en su momento incumple alguna de las disposiciones que también se tienen para la protección de datos personales de los pacientes, se pueden continuar agregando a la base de datos, a la que se publica de manera de datos abiertos. Gracias, doctora Lomía. El doctor Ricardo Cortés tiene un comentario. Sí, muchísimas gracias, doctor. La pregunta sobre en dónde me contagié. Me parece que hemos descrito las diferencias entre los escenarios o fases, ¿no? En donde en el escenario 1, fase 1, la importancia era de dónde habíamos importado el virus. En el escenario 2 se pierde esa capacidad, en el escenario 3 aún más. La pregunta más importante que debemos de hacernos no es en dónde me contagié, sino por qué. Y al final de cuentas me contagié o porque me escupieron en la cara y no me di cuenta, o porque no me lavé las manos antes de llevarme la cara a mis ojos, a mi nariz o a mi boca, porque no guardé su sana distancia. Entonces, ese es creo, uno de los detalles más importantes que debemos de llevarle a todos en casa. Esas, al final de cuentas, manteniendo sana distancia, lavando las manos y haciendo un correcto uso de la etiqueta respiratoria es como más nos vamos a proteger. A diferencia de una ocupación que es básicamente la de mayor riesgo, que son los profesionales de la salud, que al final de cuentas están muy cerca de la persona que más grave está, atendiéndola, y que a pesar del uso de equipo de protección personal, corre mucho mayor riesgo de obtener el virus y contagiarse. Muchas gracias. Gracias, doctor Cortés. Última pregunta. Allá, por favor. Sí, buenas noches, Gilberto Molina de Canal 11. Doctor Gatell, hoy se publicó una crónica de un colega reportero donde mencionaba que, bueno, él se recupera de COVID y mencionaba que en un hospital privado quisieron condicionarle la aplicación de la prueba a la realización de otros test, bajo el falso argumento de que así lo indicaba el protocolo de la Secretaría de Salud. La pregunta es si se va a revisar la actuación de estos hospitales privados con los que se está coordinando precisamente el gobierno federal para evitar este tipo de prácticas en el futuro, que bueno, pues a todas luces son pues indeseables, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gilberto de Canal 11, por este señalamiento y esta denuncia sobre un hecho. Le agradezco mucho, sí, ahorita al final de la conferencia nos comparte información específica sobre el hospital. Ahora aprovecho para aclararlo en términos generales. En primer lugar, el gobierno no ha firmado ningún convenio para la atención de COVID con hospitales privados. El convenio que se firmó es para la atención no COVID y no toda la atención. Son 6 condiciones clínicas o 6 procedimientos, no voy a recordar en este momento cada uno de ellos, pero incluye la atención del parto y el puerperio, la realización de hemodiálisis, la atención de úlceras sangrantes, la colecistitis aguda, es la inflamación de la vesícula que requiere un procedimiento quirúrgico, y no recuerdo las otras 2. Son 6 condiciones clínicas que se seleccionaron porque son razonablemente frecuentes, y eso, el propósito es que ciertas instituciones públicas puedan liberar espacio al desplazar la atención de sus derechohabientes a ciertos hospitales privados. No es todos los hospitales privados y no son todas las enfermedades, y generalmente, en términos de este convenio, es mayormente para utilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, con quien se estableció un tabulador de costos para la atención, y el propósito es que la atención, aunque ocurra en hospitales privados, en ciertos hospitales privados,
no se cobre a costos de medicina privada comerciales, sino a un costo referencial que estableció el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, segundo, no hay ningún condicionamiento para la atención de COVID en hospitales privados. Cualquier persona que considere que puede y quiere hacerlo, puede libremente ir a un hospital privado, si prefiere hacerlo en vez de ir a un hospital público. Y la Secretaría de Salud no estipula ningunas condiciones mínimas para hacer pruebas como un condicionante para hacer las pruebas diagnósticas del coronavirus. De hecho, como hemos dicho, esto hace mucho que no lo decíamos, yo pensé que ya había quedado superado, pero lo repetimos, la prueba diagnóstica de coronavirus, del nuevo coronavirus causante de COVID, no es para uso clínico. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está una persona enferma que tiene fiebre, tos, dolor de garganta y además puede tener pérdida del olfato y del gusto, escurrimiento nasal, calosfríos, etc. Hay una sospecha clínica, médica. La propia persona puede sospechar de inicio que padece COVID. Y además es una persona que tiene mayor probabilidad de complicarse, por lo que explicamos a detalle hace unos minutos. El médico, la médica, no necesita comprobar por laboratorio que esa persona tiene infección por el nuevo coronavirus para tomar una decisión médica de protección, de atención de la persona enferma que tiene frente a sí. Porque lo relevante ahí es que si tiene neumonitis, si tiene lesión de los pulmones, si tiene daño pulmonar agudo, como conocemos también a este síndrome, y la persona no está oxigenando bien la sangre, va a necesitar una atención más avanzada, con oxígeno. Si está muy grave, en terapia intensiva con ventilador mecánico. Si no está tan grave, quizá con una mascarilla con puntas nasales, más otras cosas, independientemente de que tenga la demostración de que tiene o no COVID. Y la prueba tiene una utilidad de vigilancia epidemiológica. Vigilancia epidemiológica es el proceso de reconocimiento a nivel de la población de cuánto circula del virus, a qué velocidad, en qué territorios, en qué personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no debe haber condicionamiento para ello. Aquellos hospitales públicos que han privados, que han mostrado su capacidad técnica, fueron posiblemente sujetos de una evaluación comparativa por el INDRE y se dijo, eres igual de competente que el estándar nacional que está en el INDRE y que está validado por la Organización Mundial de la Salud, pero nada más. Y el gobierno no establece precios de referencia, solo para que lo sepan, una de estas pruebas suele costar un poquito más de 2,000 pesos, solo para que lo tengan como referencia de lo que les quisieran cobrar en un hospital privado, que sepan que el costo de producción es como de 2,000 pesos. Pero si me pasa los datos le damos seguimiento. Muchas gracias, aquí terminamos, son las 20 horas en punto, martes 28 de abril. Gracias. Gracias. A los televidentes y a los seguidores en redes sociales. Continuamos con nuestra conferencia vespertina sobre créditos y sobre otras medidas que está tomando el gobierno federal para mitigar la crisis y sobre todo para que nos preparemos para una recuperación vigorosa, para que las empresas familiares, para que los trabajadores sientan el apoyo del gobierno federal y podamos poco a poco ir superando los obstáculos que nos ha impuesto la pandemia, el COVID-19 y sobre todo para que podamos ir construyendo una economía local fuerte que sea la base de la recuperación. Esta noche, como en otras ocasiones, me acompaña el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoé Robledo. Buenas tardes, Zoé. Me acompaña también la tesorera de la Federación, la maestra Galia Borja. Galia, bienvenida, buenas tardes. Esta tarde también vamos a hablar
de unos créditos que ya habíamos empezado a presentar el sábado pasado y tiene que ver con los créditos que otorga el ISSSTE hoy y el Infonavit. Hoy, de parte en representación del director general del ISSSTE, nos hace favor de acompañarnos el maestro Edgar Díaz Garcilaso, director normativo de prestaciones económicas, sociales y culturales. Bienvenido, Edgar. Asimismo, nos acompaña Agustín Rodríguez, que es el vocal secretario del FOBISSTE, ¿o es el vocal, me recuerdas? Vocal ejecutivo. Vocal ejecutivo del FOBISSTE. Bienvenido, Agustín. Y nos acompaña también el director general del Infonavit, el maestro Carlos Martínez Velázquez. Carlos, bienvenido. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar, como ya es usual, con el reporte que tenemos, el reporte diario que hemos tenido desde el viernes pasado sobre la aprobación y dispersión de los créditos solidarios, de los créditos que se otorgan a partir de una base muy especial que tiene el IMSS y de la cual nos va a hacer el recuento el maestro Robledo. Gracias. Muchas gracias, secretaria Márquez. Muy buenas tardes a todas, a todos, compañeros del Gobierno Federal. Hoy es 28 de abril, hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la OIT. Aprovecho la ocasión para mandarles un abrazo a todos los que trabajan en salud en el trabajo, en el Seguro Social. Como lo hemos venido diciendo desde el viernes que iniciaron estas conferencias, el coronavirus, esta pandemia, tiene en la parte de salud los mismos tratamientos. Todos los países buscan que la sociedad tenga sana distancia, higiene de manos, lo mismo para un mismo virus, pero los impactos económicos son diferentes por país. Los impactos económicos, cada país, dependiendo sus sociedades y sobre todo sus gobiernos, los atienden de manera diferente. Y hoy el presidente López Obrador lo dijo de manera muy clara. ¿Cuál es la receta mexicana? El modelo de bienestar a la mexicana, que consiste en tres cosas: eficiencia, honestidad y justicia. Estos son los elementos, los fundamentos para las medidas económicas que se están tomando, y en particular para los créditos solidarios a la palabra, para favorecer a los empresarios solidarios que en enero, febrero y marzo no despidieron a nadie de sus trabajadores. ¿Por qué eficiencia? Porque este programa empezó hace poquito más de una semana y hoy tiene sus primeros resultados. ¿Por qué honestidad? Porque primero es directo, no hay intermediarios. Aquí las personas se identifican y en ese momento la tesorería, una vez que están registrados, hace el depósito a sus cuentas de manera directa, sin intermediarios y a la palabra. Ellos nos están dando la palabra de que el monto de capital y de los intereses de este crédito lo pagarán a partir del cuarto mes. Esa es la honestidad que queremos premiar y sobre todo promover. Y la justicia, por una razón. Hay justicia, mucha, cuando se ve por los que son más. Y hoy estos créditos son principalmente para los empleadores que tienen entre 1 y 10 trabajadores. En el Seguro Social hay cerca de 1 millón de empleadores. De ese millón de empleadores, de empresas, 8 de cada 10 son de este tamaño, de entre 1 y 10 trabajadores. Ahí hay un elemento de enorme justicia, empezar por los que son más y sobre todo empezar por los que más lo necesitan. Quisiera que pasáramos a la siguiente para que viéramos, esto es lo que ocurrió hoy. Hoy 21,341 empresarios solidarios recibieron 25,000 pesos en las cuentas que desde hace algunos días nos empezaron a dar. Esto empezó a ocurrir el viernes, empezaron a registrar y hoy ya son 21,341 empresarios los que recibieron sus 25,000 pesos. Ellos, a su vez, tienen 183,000 trabajadores. Y a su vez estos 183,000 trabajadores dependen de ellos 292,000 familiares beneficiados.
El monto del día de hoy nada más, de este día martes, es de 533 millones de pesos. Eso es lo que se le inyectó hoy a la economía popular, 533 millones de pesos que van a ser de gran utilidad. Y durante los últimos 4 días, aquí habíamos estado hablando siempre de números, de cifras, de mecanismos para acceder al crédito, pero hoy les queremos poner nombre, queremos escucharlos, queremos ver sus historias. Por eso les traemos 3 primeros testimonios, todos jóvenes, por cierto, todos de acá de la Ciudad de México, e invitar a todos aquellos que empiecen a recibir su crédito a que usen el hashtag Empresario Solidario para que nos cuenten, los que así lo deseen, nos cuenten su historia. Aquí vamos a ver la historia de David, de Ernesto y de Edgar, que hoy recibieron los 25,000 pesos y sobre todo, pues ¿para qué los van a usar? Si lo pudieran poner, por favor. Soy David Sánchez de la Ciudad de México, mi negocio son las instalaciones hidráulicas en la delegación Venustiano Carranza y este crédito servirá para pagar el sueldo a mis trabajadores. Hola, soy Edgar Ramírez de la Ciudad de México y el día de hoy por la mañana recibimos nuestro crédito solidario. Lo voy a utilizar para pagar parte de la nómina y también completar para la renta de la oficina y pues es todo. Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Navarrete de aquí de la Ciudad de México. Nuestro negocio se dedica a la venta de equipos industriales. Estamos ubicados en la alcaldía de Iztapalapa y el crédito que nos otorgó el gobierno nos va a servir para cubrir el salario de 2 empleados y también para cubrir algunos gastos que nosotros requerimos para lograr nuestras ventas. Gracias. Ernesto, David y Edgar tienen varias cosas en común. En este caso, que son todos habitantes de la Ciudad de México, son los que nos mandaron estos videos. También tienen en común ser jóvenes y jóvenes que están empezando un negocio. Pero también tienen algo en común sin saberlo. Los 3, durante 3 meses, tuvieron esa solidaria actitud de no despedir a nadie, de no dar de baja a ninguno de sus empleados y hoy tienen otra cosa en común. Los 3 recibieron ya su crédito, igual que más de 21,000 mexicanas y mexicanos por todo el país y de todos los giros. Aquí lo vimos, hay giros de plomería o otros que tienen que ver con comercio o servicios. Pues así es como los queremos seguir invitando a que acudan a la página del Seguro Social para seguir sumando y seguirlo reconociendo. Al día de hoy tenemos 84,803 registros que ya están validados, que ya nos dieron todos sus datos, que ya sabemos cuáles son las cuentas de banco a donde quieren que les depositemos, tenemos sus teléfonos, todo lo que necesitamos para empezar a dispersar. La siguiente, por favor. Así ha ido incrementándose. El 24 de abril fueron 24,000, 50,000, el 25, el 26 de abril fueron 58,000, el 27 66,000 y hoy llegamos a 84,803. Los 21,000 que les pagaron hoy son los primeros y así los próximos días vamos a ir dando cuenta no solamente de cuántos se registran, sino también a cuántos se les va pagando. De ayer a hoy, de ayer a las 6 de la tarde que estuvimos aquí platicando con ustedes, al día de hoy en el corte de las 13 horas se sumaron 18,213 personas más, 18,213 empresarios solidarios adicionales. Estamos aquí buscando ser empáticos y buscar que la gente sepa que hay un mañana, que hay un futuro, que hay horizonte y que pueden acudir a este crédito para ayudarse, para aliviarse y así como Edgar, Ernesto y David, pues empiecen a cubrir algunas necesidades, algunos pagos que tienen que hacer. Los seguimos invitando a que acudan a la página del Seguro Social, los pasos ahí están descritos, son muy fáciles para que puedan tener este crédito solidario a la palabra. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Zoe. Continuamos ahora con parte de este proceso que es identificar a los que van a recibir el crédito y el componente importante en la dispersión es la llegada de la información a la tesorería. Tengo gusto en presentarles a Galia Borja, tesorera de la Federación, quien nos va a indicar este proceso de dispersión que inició ayer y va a continuar hasta que termine el programa. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos.
Bueno, como ayer lo expusimos y ahorita lo recordó el maestro Robledo, ayer la tesorería instruyó 21.582 pagos a través del SPEI, los cuales se materializaron esta mañana. Sin embargo, el 98.9% se materializaron, pero el 1.1%, que corresponde a 241 registros, fueron rechazados por las instituciones financieras receptoras. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los motivos de estos rechazos para quien tuvo este desafortunado desenlace? El 35%, es decir, a 83 cuentas, lo que sucedió es que la institución financiera reporta que los 25,000 pesos que se querían depositar excedían el límite de abonos permitidos en un mes que tenían esas cuentas. Esto sucede porque hay una gama amplia de tipos de cuentas bancarias. Hay unas en particular que requieren pocos requisitos para abrirla, pero a cambio están topadas en cuanto al número y sobre todo saldo que pueden recibir en un mes, esto por temas de prevención de lavado de dinero. Entonces, muy probablemente 83 de estas cuentas son de este tipo y fueron rechazadas, porque 25,000 pesos, estas cuentas de las que les platico, ahí está en chiquito abajo, pueden recibir únicamente 6,000 UDIs, que es aproximadamente 19,000 pesos a como está hoy el UDI, y 25,000 pesos pues es más que eso. 49 cuentas, el 20%, es porque la institución financiera las reportó como canceladas ya, otro 20% como bloqueadas, un 9% como cuentas inexistentes en la institución y 16% en otros tipos de rechazo. Por ejemplo, que la cuenta es de otra divisa o que también no existe esa cuenta en la institución receptora, etcétera. Para todos ellos, entiendo que pueden comunicarse de nueva cuenta con el IMSS. Bueno, primero que nada, revisar con su banco cuál es el problema, por qué tiene la cuenta registrada de esta forma, y para los que no están en este grupo y que aún se van a registrar, enfatizarles lo que ya decíamos ayer, que es, por favor, revisen antes que su cuenta esté funcionando, y cuando digiten los números que componen su clave, lo chequen 1, 2, 3, 4 veces, como decía la doctora, que alguien se los dicte, revísenlos varias veces porque es complicado. Finalmente, para terminar, en la última lámina que tengo es la programación que estamos haciendo hoy para que los pagos se dispersen mañana. Asciende a un total de 18,914 pagos por un total de 472,850,000 pesos. Es todo. Gracias. Sí, claro. Solamente para ampliar lo que ha dicho la tesorera, como hemos dicho, este es un programa que es récord también en su eficiencia a la hora de, desde que empezó y ahora que ya tiene los primeros resultados. Estas 241 cuentas, lo que estamos organizando entre las tres instituciones, el IMSS, Economía y la Tesorería, es que nosotros en alguno de los datos de registro para contactarlos, los vamos a buscar. Son 241 personas que vamos a buscar, ya sea por correo electrónico o por teléfono, para decirles qué es lo que tienen que hacer. Recordemos que nosotros hacemos la plataforma del registro, le damos esa información a Economía, que genera el mecanismo para que la Tesorería pueda pagar. En este caso es un poco el camino de regreso. Ahora la Tesorería nos da esos datos de 241 personas de las 21,000, para que nosotros les podamos decir pues que tienen que hablar a su banco o que su cuenta tienen que hacer algún trámite. Ya les informaremos a todos y a todas para que esto también sea rápido, ya que ellos fueron de los primeros también que se registraron, pero que estén tranquilos porque lo vamos a resolver. Efectivamente hemos platicado, lo habíamos contemplado desde un inicio, pues darle la vuelta, y aquel que ya había metido su solicitud, ya se verán las distintas opciones, llamar al banco, poner otra cuenta, etcétera.
pero lo que nos da mucho gusto es que haya sido un porcentaje realmente bajo. El 1%, nos es muy fácil contactarlos y también se les podrá poner un anuncio en la página con sus RFCs, que son sus identificadores. Bueno, quiero pasar ahora muy rápidamente a ver cómo va el otro programa de créditos, aquel que toma a los inscritos en el Censo del Bienestar, les llama por teléfono, les pregunta si están interesados en un crédito, aprueba los aprueba como candidatos al crédito, para que después pasemos esa información a los bancos y a partir del 4 de mayo hagamos nosotros el registro de la dispersión. Entonces vamos a ver el programa de apoyo a empresas familiares con la modalidad de crédito a la palabra. Adelante, por favor. Pues aquí también tenemos cifras que reportar. Iniciamos el viernes pasado con 214,115 candidatos aprobados y ahora estamos ya muy cerca de la mitad, muy cerca del 1,000,000 de apoyos financieros. Estamos en 496,499 personas que ya respondieron el cuestionario, ya se comunicaron los servidores de la Nación con ellos, ya respondieron el cuestionario y están ahora en una lista para que la entreguemos a los bancos puedan hacer el depósito y a partir del 4 de mayo les informemos con toda seguridad, con la sana distancia, a qué sucursal, la más cercana a su domicilio, van a poder ir a obtener la tarjeta de crédito o el retiro de los 25,000 pesos de apoyo. Adelante, por favor. Aquí quiero enfatizar que si estás registrado en el censo y alguien te llama, puedes verificar la identidad de esa persona. Queremos ser muy enfáticos, cuidar mucho el tema de fraudes, de engaños. Si ustedes están inscritos en el censo y reciben una llamada para el programa de créditos a la palabra, pueden colgar, comunicarse a ese teléfono, a un LADA sin costo, 01800-639-4264. En este número ustedes pueden identificar al servidor de la Nación que les está llamando, revisar de que sea efectivamente que forme parte de este programa y así recibir nuevamente la llamada y tener la certeza que los datos que están entregando se los están entregando a los funcionarios de la Secretaría de Bienestar. Les seguiremos informando cómo va el avance de la identificación de aquellos que están inscritos en el Censo del Bienestar y han manifestado el interés por tener un crédito, y también a partir del lunes les iremos informando de cómo va el avance de la dispersión. Quiero en este momento cerrar el bloque, este primer bloque en el que hablamos del programa de apoyo a las empresas familiares con dos modalidades de crédito, el que viene de la base del IMSS y el que viene de la base Bienestar, para pasar ahora al tema de los créditos a la vivienda. Aquí ya hicimos una presentación el sábado pasado, pero vamos a seguir reiterando estos temas porque sabemos que es importante, sabemos que hay interés y que llevar la información a la gente es una obligación del gobierno, pero sobre todo porque queremos hacer que hoy todos aquellos que necesiten un crédito tengan distintas opciones. Doy la palabra así entonces a Carlos Martínez, director del Infonavit. Gracias, secretaria. Gracias a todos los compañeros del gabinete. Pasamos a lo que traíamos para el Infonavit. Hacer primero un anuncio particular en las primeras láminas. En la que sigue, primero recordar cómo funciona el Infonavit. Como saben, es el fondo de ahorro de los trabajadores del sector privado, y con las cuotas de los patrones
y el pago de los acreditados se hace posible que haya más créditos para el futuro, así que invitamos a todos los trabajadores que entiendan esto como una mutualidad suya y como un derecho laboral. En la que sigue tenemos algo que era importante anunciar, y aquí agradecer por supuesto al director del IMSS, porque hemos estado trabajando mucho con él, con su equipo, con Gaby, con todos, sobre la devolución del Fondo de Ahorro 7292. Recordarán que antes de que se individualizara el Infonavit en el 92 había un fondo de ahorro, y lo que decidimos fue hacer un trabajo conjunto entre el IMSS y el Infonavit para pagarlo de manera automática. En la que sigue tenemos lo que ya hemos hecho hasta la fecha. Hemos devuelto desde el año pasado que iniciamos el acuerdo con el IMSS y hasta esta semana 1.200 millones de pesos más que en los sexenios anteriores, porque es un asunto de colaboración, equipo, y que nos ayudamos a automatizar, y sobre todo anunciar en la que sigue que la siguiente semana estaremos dispersando a 99,000 pensionados 340 millones de pesos de su Fondo de Ahorro 7292, que complementa, por supuesto, la pensión que reciben del IMSS y el resto de los apoyos que da el gobierno federal, y que en este momento fue muy oportuna la identificación que hicimos con el equipo del Seguro Social para poder apoyar también a los jubilados del instituto y aquellos que tenían algún ahorro en el instituto entre 72 y 92. En la que sigue tenemos ahí cómo también pueden acceder, recordar al resto de los jubilados, los que tienen cuentas posteriores a la individualización del Infonavit, se pueden meter a mi cuenta.infonavit.org.mx y solicitar la devolución de manera automática. Ahora sí queríamos pasar a los créditos de mejora, que los empezamos a tratar el sábado, que vimos el panorama general aquí en esta misma conferencia, y que ahora quisiéramos detallar y puntualizar los créditos de mejora, que son muy importantes para, uno, dar empleo a otras personas, a todos los miembros de la comunidad que los pueden contratar como mano de obra para las mejoras, y por supuesto que las familias tengan dinero directo para que puedan mejorar sus hogares. En la que sigue tenemos este crédito que, como decíamos, lo ampliamos en medio de esta coyuntura y lo pasamos de 60,000 a 125,000 pesos como máximo para poder hacer la remodelación. La gente puede escoger sus plazos, puede escoger pagarlo a 12, 18, 24 o 36 meses, y además se establece todo un esquema de pagos fijos durante todo el periodo. En la que sigue tenemos ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, primero lo pueden solicitar todos los trabajadores, que también aquí hicimos una reducción de 8 a 4 meses de antigüedad en el trabajo para que lo pudieran solicitar. Eso abre la posibilidad de que muchos más trabajadores puedan solicitar este crédito de mucho mayor monto. Es un crédito directo y que sirve para la remodelación. En la que sigue tenemos la posibilidad de cómo es el proceso. Se tienen que precalificar en la misma dirección que teníamos ahí, mi cuenta.infonavit.org.mx. Ahí meten todos sus datos, formalizan el crédito y les damos la tarjeta donde se les deposita directo el crédito. En la que sigue tenemos el catálogo. Se puede usar para productos y materiales para el mejoramiento, como equipos de aire acondicionado, carpintería, madera, cocinas, equipamiento de jardín, material eléctrico, entre otros. Se puede usar también para productos que generen ahorros en el hogar, por ejemplo, equipos de ahorro de agua, de ahorro de energía, de ahorro de gas, que incide también en la posibilidad de que las familias gasten menos en sus servicios, y también el equipamiento y adecuación para personas con discapacidad, que esto es muy importante también para las familias. En la que sigue lo pueden ejercer en 2,826 puntos de venta en todo el país. Ahí pueden ejercer su crédito de manera directa, comprar estos materiales, y además en la que sigue pueden gastar este dinero para dar empleo, porque el 20% del crédito se puede destinar al pago de mano de obra de trabajadores que puedan instalar esto o que puedan hacer o ayudarlos con las remodelaciones, y así hacemos que las familias ayuden a la reactivación económica desde su casa, contratando a miembros de la propia comunidad para así salir adelante todos juntos. Ahí tenemos después un pequeño video donde se resume todo el crédito del Mejoravit, y con esto terminaríamos la presentación del Infonavit.
En Infonavit, las y los trabajadores son el centro de todas nuestras acciones. Que puedan mejorar su patrimonio es fundamental para cumplir con nuestro mandato social. Por eso ponemos a su disposición el crédito Mejoravit. Un crédito bancario a corto plazo que permite remodelar o mejorar tu casa a través de compra de materiales y productos en comercios afiliados y pago de mano de obra. Mejoravit ofrece un monto máximo de 125,000 pesos, plazos de 12, 18, 24 y 36 meses, pagos fijos y una tasa fija del 17% anual sobre saldos insolutos. Es para los derechohabientes que quieran renovar su casa, con relación laboral vigente, que cuenten con 116 puntos y 4 meses de antigüedad en su empresa. Es importante que la casa en la que se lleven a cabo las mejoras debe ser propiedad del trabajador, su cónyuge o de un familiar como sus padres, hijos, hermanos y abuelos. Los pasos para remodelar tu casa son: número 1, precalifícate. Número 2, inscribe tu crédito. Número 3, formaliza tu crédito. Y número 4, usa tu tarjeta. Se deberán consultar los comercios autorizados, además del catálogo de productos y materiales para el mejoramiento, ecotecnologías y equipamiento de adecuación para personas con discapacidad en el portal de Infonavit. Juntos apoyaremos a los trabajadores de la construcción de nuestra comunidad. Hasta 25,000 pesos del crédito pueden usarse para contratar mano de obra. Los recursos se entregan directamente al acreditado en una cuenta bancaria para que puedan realizar los pagos a los trabajadores. Para mayor información, visita la página micuenta.infonavit.org.mx o llama al Infonatel al número 800-008-3900. Muchas gracias, Carlos. Realmente yo creo que todos hemos ido aprendiendo y sabiendo todos estos instrumentos hoy en este programa que presentas. A continuación vamos a dar la palabra a otra institución que ofrece dos tipos de créditos, los personales, pero también los de vivienda. Vamos a continuar con los de vivienda para después pasar a los personales. Como saben, hemos querido hacer estos bloques para ir ofreciendo toda la información con la que contamos. Entonces, pero en unos segundos más vamos a hacer algo que hemos venido haciendo en los 2 últimos días y que tiene que ver con dar un homenaje a aquellos que están en la primera línea de la batalla contra el COVID-19. A las 18:30, todos los días, desde el Salón de la Tesorería, enviamos un aplauso muy fuerte, como un pequeñísimo homenaje a aquellos médicos, aquellas enfermeras, enfermeros, aquellas personal de salud que están en los hospitales y que están ayudando a todos. Muchas gracias. Y ahora sí, entonces, cedo la palabra a Agustín Rodríguez, vocal ejecutivo de Foviste, para que nos haga un recuento acá de los apoyos a la vivienda del Instituto de los Trabajadores al Servicio del Estado. Muy buenas tardes. A continuación vamos a presentar los otros 2 programas que anunciamos el sábado pasado. Adelante, por favor. Y bueno, como ustedes recuerdan, el sábado platicamos de lo que es nuestro puntaje de 2020, el cual tiene una meta de 54,300 créditos, con un monto aproximado de 36,566 millones de pesos, lo que va a generar unos 610,000 empleos directos e indirectos. De ahí también comentamos el programa de autoconstrucción, Construyes, el cual le va a permitir a las familias de los trabajadores eficientar más la construcción de su hogar y él garantizando que la administración de sus recursos a como él disponga. Y bueno, el día de hoy les vamos a platicar de un trabajo que hemos hecho durante año y medio, desde que éramos gobierno electo, Foviste para Todos. Foviste para Todos
es un cofinanciado, el cual, primero, antes que nada, les voy a platicar qué fue lo que nos llevó a crear Foviste para Todos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual se ha creado este programa? Sabemos que tenemos límites, tenemos un límite, el fondo tiene sus recursos limitados, nosotros damos hasta 50,000 créditos por año, entonces hasta ahí llegan nuestros fondos. ¿Qué podemos hacer para poder hacer más acciones de vivienda y realmente combatir el déficit de vivienda que tenemos, que es cerca de 800,000 viviendas? Entonces, teníamos que buscar más recursos y de una forma que no afectara al fondo, sin, por supuesto, ni endeudar, ni mucho menos. Entonces, para ello buscamos, desde hace año y medio, desde que éramos gobierno electo, buscamos a los bancos para plantear los esquemas y durante este año estuvimos trabajando, se invitaron a toda la banca comercial y cada una fue llevando sus propuestas con tal de que pues quedara el mejor, que dieran las mejores condiciones. Y afortunadamente llegó a buen puerto y después de un proceso mediano de autorizaciones internas del gobierno, ya hoy podemos decir que Foviste para Todos es una realidad y es el cofinanciado hipotecario más económico del país. ¿Sí? ¿En qué consiste Foviste para Todos? Si me regresas, por favor, la presentación. ¿La anterior? Ah, no, la que sí. Bueno, sus características son esenciales a lo que nuestra gente nos ha pedido, que sean pesos, a plazo fijo, tasa fija y pagos fijos, y donde no haya letras chiquitas donde pueda aumentar después a través de los años el recurso. Sin actualizaciones, sin costo de comisiones y no es requerido el sistema de puntaje. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los trabajadores del Estado a partir de mañana pueden ir a buscar su crédito al banco que corresponde o con su SOFOM de preferencia. ¿Qué beneficios además de estos contempla? Condiciones preferenciales por ser trabajador del Estado. Por primera vez en la historia del fondo se está aprovechando el ser un trabajador del Estado. Antes le costaba lo mismo. Y las ventajas de la estabilidad que dan los ingresos de ser un trabajador de base, eso es lo que determina que pueda tener el trabajador mejores condiciones. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo. Y entonces al haber menos riesgos bajamos los costos de todo el crédito hipotecario de tal manera que sea justo, que sea congruente lo que le cuesta al trabajador su vivienda con lo que también recibe. Esa es parte de la justicia social que estamos buscando con estos programas. El descuento es vía nómina, para que el monto sea mayor se tome en cuenta todos los ingresos. Normalmente con los ingresos del trabajador se tenía contemplado el salario base. Ahorita no, ahorita se contemplan todos los ingresos. Entonces, de 1,000,000 que podría recibir el trabajador, hoy puede recibir hasta 4,800,000 según sus ingresos. Y también los puede combinar con su cónyuge. El costo anual total que tiene el CAT, la tasa es del 9%, pero el CAT, que es lo más importante, el costo real del crédito es del 10%. La tasa fija preferencial es del 9%. Y no se requiere de aprobación del buró de crédito. Quiere decir que el 97% de nuestros trabajadores va a ser aceptado. Solo hay algunas condiciones de fraude, etcétera, son las que no van a ser aceptadas por parte de los bancos. La que sigue, por favor. Como lo decía, ¿cómo funciona? Pues la cobranza es vía nómina, se hace un contrato entre el derechohabiente, el Foviste y el banco vía notarial. El monto que aporta el trabajador es su cuenta de vivienda más lo que le dé el banco. La reducción de plazos de las aportaciones patronales siguientes. ¿Qué significa esto? Que el trabajador va a seguir recibiendo recursos en su cuenta de vivienda y la va a poder seguir aplicando. ¿Para qué? Para pagar antes su crédito. ¿Quiénes podrán solicitar este crédito? Los trabajadores de base y de confianza. Para primer y segundo crédito funciona. Aplica para restaurar los créditos de UMAS a pesos en una segunda etapa. Hoy está listo para compra de vivienda nueva y usada. Y la segunda etapa que va a salir en este mes va a ser para los trabajadores, que es muy importante, que quieran salir del esquema de UMAS.
le podemos hacer una reestructura de su crédito con el programa Acuerdo y Queda, y a partir de ahí puede pasar su crédito a la banca en pesos y a plazo fijo con la tasa del 10. También se puede mancomunar con su cónyuge y la adquisición de vivienda nueva usada. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una tabla comparativa de cómo estamos en el mercado. Estos datos que aparecen ahí, el número 1 somos nosotros, con el CADE del 1003, y de ahí viene el costo de todos los créditos hipotecarios de los siguientes bancos, que varían desde el 12, 13.4, 12.40, 11.06, y nosotros lo tenemos en el 10%. Adelante, por favor. Políticas de crédito. ¿Qué requisitos requiere el trabajador? Y esto hay que hacer énfasis para que sea claro y que de inmediato lo soliciten. La solicitud de crédito, que sea mayor de 25 años y hasta 70 años, ¿sí? Que la suma de la edad del trabajador más la suma de los años de su crédito sea sea hasta 80 años. Tener un mínimo de 18 meses cotizando en la subcuenta de vivienda y, por supuesto, ser trabajador del Estado activo. El mínimo del crédito es de 100,000 pesos, el máximo es de 4,800,000, y también va a poder ser, en la segunda etapa, aparte de UMAS a pesos, también va a poder ser activo con el programa Construyes, ya que va a poder comprar un predio y va a poder autoconstruir. Los plazos, muy importante, porque a veces dicen que son impagables y que son nuestros créditos, hay que establecer que son hasta en el 80% de la cartera se paga antes de los 15 años. En este caso, los plazos de amortización van a ser de 5, 10, 15 o 20 según el trabajador requiera. Y bueno, la documentación, únicamente la identificación oficial, comprobante de domicilio, un expediente electrónico que se le va a dar al trabajador y la autorización del derechohabiente para sus consultas crediticias. Con esto puede generar automáticamente su crédito. La que sigue, por favor. Y bueno, el arranque es del día de hoy, 28 de abril, y va a tener un universo de 3,200 a 5,000 créditos, que es el margen que estamos manejando este año. Para el 2021 estamos estimando que va a subir de 15 a 20,000 créditos porque se están sumando más bancos. La idea es que también para el 2026 esto vaya a incrementar en 30,000 créditos. Aquí la idea es que sea congruente lo que recibe el trabajador, el esfuerzo que hace por pagar su vivienda, que generar también con este financiamiento mejores condiciones de vida para los trabajadores, los que no estén relegados a las afueras de la ciudad, sino que realmente puedan tener una vivienda digna en condiciones cerca de sus centros de trabajo. Por ello es la creación de Foviste para Todos. El próximo jueves vamos a platicar del programa Tu Casa en la Ciudad, que es el segundo problema que tenemos, que no encontramos vivienda accesible para los trabajadores dentro de la mancha urbana. Y por ello hemos estado haciendo este programa, en el cual lo vamos a dar a conocer el próximo jueves, y que le va a dar al trabajador la oportunidad de vivir dentro de la mancha urbana a costos razonables. Con esto lo que estamos haciendo es integrar a la sociedad, que la ciudad sea para todos, no para unos cuantos, que todos podamos disfrutar de los servicios públicos, del equipamiento urbano adecuado, salud, hospitales, escuelas. Con esto logramos, con estos dos programas que estamos dando a conocer, logramos esa justicia social que estamos esperando. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agustín, muchas gracias. Muy interesante lo que nos has presentado ahora para todos los trabajadores al servicio del Estado. Les quiero ahora dar la bienvenida al maestro Edgar Díaz, quien nos va a presentar los apoyos que existen en el ISSSTE para los trabajadores, los créditos personales. Adelante, bienvenido. Gracias, secretaria. Con el permiso de todos.
Por parte del instituto, como es la segunda vez que presentamos el programa de préstamos personales, aquí quisiera recordar algunos temas antes de empezar. El instituto ha reorientado su programa de préstamos personales 2020 en beneficio de la economía de todos los trabajadores, jubilados y pensionados afiliados al instituto. Con esto estamos buscando colocar arriba de 672,000 préstamos personales, lo que significaría una derrama económica superior o cercana a los 35,000 millones de pesos tan solo en este año. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo a través de un mecanismo nuevo en el instituto. Por primera vez vamos a colocar los préstamos personales a través de un sorteo electrónico. Vamos a realizar 14 sorteos. En el primero vamos a sortear más de 32,000 préstamos personales por un monto de 1,800 millones de pesos. Con esto estamos buscando que haya equidad, transparencia y también estamos buscando que haya una equitativa distribución de los recursos a nivel nacional, por lo cual vamos a cuidar que estos se distribuyan de manera proporcional en cuanto a la afiliación de trabajadores y pensionados en los estados, así como en las dependencias. La siguiente, por favor. ¿Quiénes pueden participar en este sorteo? Pueden participar todos los trabajadores que tengan como mínimo de antigüedad 6 meses, todos los trabajadores jubilados y pensionados que no tengan un crédito vigente, un préstamo personal vigente y que no tengan un adeudo por este concepto. La siguiente, por favor. ¿Qué tipos de préstamos vamos a sortear? 3 tipos de préstamos, ya lo mencionaba el director el sábado pasado. Los préstamos mejor conocidos como verdes, que son los ordinarios, los rojos especiales y los blancos conmemorativos. El monto que se puede llevar un trabajador o un jubilado respecto a cada tipo de préstamo depende del salario básico de cotización, así como de su antigüedad, así como lo pueden ver en la lámina. Para un préstamo verde u ordinario, los préstamos pueden ir desde 20,000 hasta 36,800 pesos, un préstamo rojo o especial de 28,000 a 158,000 y así, y el plazo máximo de descuento son 24 meses, son descuentos que se hacen de manera quincenal. La siguiente, por favor. ¿Qué características tienen estos préstamos? Y aquí, además de que son descuentos que se realizan, descuentos quincenales vía nómina para los trabajadores y descuentos mensuales también vía nómina para los pensionados, destacar 2 cosas importantes que ha hecho el Instituto en apoyo a la economía de todos los derechohabientes. Primero, incrementamos en 18% el monto que pueden recibir en préstamo para los préstamos ordinarios o verdes. Esto significa que pueden recibir ahora alrededor de 5,000 pesos más respecto a lo que recibían antes. Esto es importante porque esta cantidad que recibían en préstamo no se actualizaba desde 2016. La segunda acción que implementamos fue el incremento, la baja de las tasas de interés. Bajamos las tasas de interés de todos los tipos de préstamos en 1.5% para quedar como sigue. Para los préstamos verdes o ordinarios la tasa es del 7.5%, para los rojos del 10.5% y para los conmemorativos del 12.5%. Como pueden ver, son tasas bastante accesibles. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a la fecha en el registro? Recordar que el registro para el sorteo inició el 21 de abril, el pasado martes. Llevamos una semana y al corte de hoy, a las 12 del día, ya llevamos más de 125,000 personas registradas. Recordar a la gente que nos ve en casa, a todos los derechohabientes, que el folio de registro que están recibiendo les va a servir para todos los sorteos. Vamos a realizar 14 sorteos. La siguiente, por favor. Esta es solo de manera ilustrativa para enseñarles cómo viene esta distribución de los 125,000 personas que se han registrado a nivel nacional, para que puedan ver cómo en todos los estados se están registrando. Obviamente la Ciudad de México es donde más se concentra la afiliación, es también donde tenemos el mayor número de registros. La siguiente, por favor. Compartirles nuevamente el calendario, recordarles que el primer sorteo se realizará el 4 de mayo y los resultados se van a dar a conocer el 5 de mayo aquí con el señor presidente en una de las conferencias mañaneras. El registro para el primer sorteo se cierra el 30 de abril, nuevamente recordarles que después de este primer sorteo el folio que ya recibieron sirve para el resto de los sorteos y se pueden seguir registrando a la gente que aún no lo ha hecho. La siguiente, por favor. Para dudas o aclaraciones tenemos a disposición de todos información en nuestra página de internet que es www.gov.mx/ISSSTE. Pueden enviarnos correo electrónico al correo que tenemos aquí en pantalla, que es cap@iste.gov.mx. También al Istetel 4000,
así como pueden acudir a las oficinas de representación del instituto, y tenemos también aquí la página del registro, que es ipenet.iste.gov.mx, para que continúen registrándose. Finalmente, mencionar que este es un esfuerzo que está haciendo el instituto por fomentar la transparencia y la equidad en la distribución y la asignación de los préstamos personales. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Estaremos atentos al 5 de mayo para conocer a los ganadores del primer sorteo. Nos queda poco tiempo, creo que hoy nos vamos a saltar la parte de preguntas, pero quisiera dos temas tocar. Uno, recordarles nuevamente el número al que pueden llamar aquellas personas que están siendo contactadas telefónicamente y que tienen duda de si dar o no dar sus datos. Ahí está el número 01800-639-4264. En este número ustedes podrán llamar, revisar que efectivamente pueden, es un servidor o servidora de la Nación registrados, y que pueden con toda confianza dar sus datos, quedar registrados para el crédito a la palabra que empezaremos a distribuir, a dispersar a partir del próximo 4 de mayo. Asimismo, creo que ya no lleva el 01. Que ya no lleva el 01, entonces es el 800 directamente, 800-639-4264, y además ahí está una dirección un poquito larga, electrónica, la vamos a fijar en pantalla y mañana la traeremos en un formato más grande para mejor visualización. También ahí pueden ustedes contactar a los coordinadores, a los delegados estatales. Para nosotros es un gusto presentarles todos los avances del gobierno federal, de todos estos programas que arrancaron, que están enfocados en llevar apoyos financieros a la economía local, apoyos financieros a las microempresas, apoyos financieros a los trabajadores en momentos de dificultad. Pero sabemos que después de estos momentos de dificultad habrá oportunidades para la reactivación de la economía, para que dejemos atrás a la epidemia, al COVID-19, y tengamos nosotros una economía sólida que pueda empezar a crecer con vigor. A todos ustedes les agradezco su atención esta tarde, a los invitados del día de hoy, decirles que vamos a seguir invitándolos a que nos vengan a presentar más y más detalles, a que nos den reportes de los avances, y aquí estaremos hablando de crédito solidario y crédito a la palabra, de los avances, de la dispersión que ya esté ocurriendo esta semana, que en este momento la Secretaría de Economía está enviando recursos a TESOFE para que mañana el maestro Robledo les pueda decir cuántos ya empresarios solidarios tienen depositadas en sus cuentas bancarias 25,000 pesos. Muy buenas noches a todos, a todas. Les pido a todos, como siempre, que se queden en su casa, y aquí nos vemos el día de mañana. Buenas tardes, buenas noches a todos.